Hola, mi nombre es Nicole Girón y en este pequeño video quiero compartirles cómo superé la ansiedad y la depresión, o más bien cómo la estoy superando. Eh, pues quisiera invitarlos a que te pudieran sentir identificados, ¿saben? Porque una de las primeras cosas que me pasó a mí era que yo era como, no, o sea, como que me sentía muy única, como solo me pasa esto. Pero no, luego entendí que Dios estaba haciendo algo en mí para yo poder ser bendición a otras personas y que también esas personas pudieran sentirse identificadas con ese proceso que me está pasando, especialmente dentro de las iglesias y dentro pues del cuerpo de Cristo. Entonces, voy a contarles un poco cómo fue que todo empezó. Em, Todos los episodios de ansiedad, todos los cuadros de ansiedad o sí, esas situaciones de ansiedad no son iguales para todos los casos. Yo empecé con el trastorno de ansiedad a mis 12 años, pero tenía ataques de pánico, pero no tenía pensamientos ansiosos. Era más una situación de mi sistema nervioso. Desde muy pequeña mi sistema nervioso ha sido muy como um, irregular, así, o sea, como que se ha alterado demasiado. Y a los 15 años empecé a tener mi episodio de depresión y allí empecé con pensamientos suicidas y comportamientos de autolesión. Mm, Estuve hospitalizada un par de días, bueno, realmente fue un poco duro. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de las enfermedades mentales como tal. O sea, por sí mi sistema nervioso ya era un poco eh, como, no decir débil, pero sí era como muy inestable desde que yo era muy pequeña. Gracias a Dios hubo una sanidad y así fue que yo conocí a Dios, porque en esa enfermedad a los 12 años, eh, como que Dios me sanó de una manera en que los médicos pues no esperaban que yo pudiera ser sana tan pronto, porque me dijeron que era una enfermedad que muchos años, o sea, no sé, a los 12 me dijeron a los 15 vas a estar bien, y como a los 2 meses estaba bien, y ahí conocí a Dios. Pero a lo que voy es que esos antecedentes, eh, junto con otros temas que más adelante quiero hablar, es que este año decidí irme a estudiar teología en un instituto bíblico de cristiano acá en Colombia. Em, pero allí como que estas crisis empezaron a acrecentarse muchísimo y estas crisis fueron después de un periodo de tiempo que estuve alejada de Dios. Yo terminé con mi salud vuelta a nada, ahí ya fue cuando dije, Dios, no puedo más, vuelvo a ti. Y ya cuando volví a Él, quise ir a este instituto bíblico que les cuento. Allí la verdad la experiencia que vi fue maravillosa, o sea, amé estar en ese lugar, pero había algo grave y era que pues obviamente no era en mi ciudad, tuve que ir y viajar a irme a vivir a otra ciudad para poder estudiar allí. Pero pues lamentablemente o pues lamentablemente no, porque creo que todo sucede bajo el control de Dios y Él tiene como el control de todas las cosas, ¿no? Entonces pues 2 semanas, más o menos después de 2, 3 semanas que estuve allí, empecé a presentar episodios de pánico muy fuertes. Los que han vivido esto saben que es algo muy, muy horrible y pues para mí es como lo más cercano a lo que yo puedo describir a lo que me pasaba, porque creo que para todo el mundo un ataque de pánico no es lo mismo, definitivamente. A mí lo que me pasaba era que yo estaba en clase y empezaba, o sea, era horrible. Mejor dicho, no voy a describirlo porque en serio recuerdo y es como no. Eh, entonces, bueno, como que las directivas de la institución y pues también mis papás, pues ellos decidieron que lo mejor para mí era que yo volviera a Bogotá y me recuperara acá. Eh, para mí fue muy duro porque yo no quería volver a Bogotá, porque realmente yo me fui queriendo como, o sea, no queriendo huir, pero realmente me fui en una situación muy, muy, muy densa espiritualmente para mí. O sea, yo estaba en la universidad, estaba
lejos de Dios, estaba cometida un montón de relaciones tóxicas, entonces yo decía, yo no quiero volver a ese lugar. Claro, para mí también irme al instituto fue como un escape para decir como cierro acá todo y me voy a cumplir mi sueño de vida. Fui a cumplir mi sueño de vida, me encantó, lo amé, obviamente quedó sin culminar, pero confiando en Dios volveré muy pronto. Em, pero cuando volví yo tenía mucho temor de que esas cosas volvieran a pasar, pero algo que Dios fue muy enfático en decirme fue como, hey, yo estoy contigo, sí, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y para mí ese versículo fue, wow, fue como, eh, creo que fue lo que me sacó adelante, creo que fue lo que me daba la esperanza o me dio la tranquilidad y la paz, además de creo que lo poco que hizo fue mucho en esas 2 semanas que yo estuve en ese instituto. Transformó de una manera increíble mi corazón. Creo que es el milagro más grande que Dios puede hacer, como transformar el corazón de una persona, más allá de una sanidad, obviamente, wow, pero creo que tanto la salvación como el arrepentimiento, como el transformar tu interior es un regalo de Dios porque es como nacer de nuevo y te convierte en una persona diferente. Entonces, como que en todo este proceso espiritual, bueno, hay detalles que obviamente omito porque pues no me voy a poner a explicar toda la situación que vivía ya en este instituto. Eh, Fue un punto en el que yo dije, Dios, no sé qué quieres que yo haga. A veces sentía que Él quería que me quedara, a veces sentía que quería que me fuera. Pero yo lo único que oré fue, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Tú sabes que, yo le decía, tú sabes que para mí el estar en este lugar es el sueño más grande de mi vida. Pero si tú lo quieres, yo te lo doy. O sea, duré 3 años, en 3 años, más 5 años deseando ir allá. Cuando fui, bueno, sucede esto, pero lo que pasó en estas 2, 3 semanas que estuve ahí fue más de lo que yo anhelaba, honestamente. Después de que sucede todo esto, empiezan las crisis de ansiedad, empiezan los ataques de pánico, empieza como todo mi sistema nervioso a colapsar y empiezo a tener otra vez estos episodios. Pues me doy cuenta que también hay como una parte espiritual ahí que no he solucionado, porque más adelante hablaré un poco de esto, pero me di cuenta que lo que son las enfermedades mentales, aunque pues mucha gente, hay mucha, o sea, dentro del cristianismo hay muchísima diferencia, pero pues hay una parte espiritual, diferencias de opinión me refiero. Dentro de la parte espiritual, almática y corporal, pues como que están súper ligadas. Y me di cuenta que también el estar en un ambiente espiritualmente tan denso en el sentido espiritual, pues cristiano, ¿sí? O sea, como que todo el tiempo tú sientes la presencia de Dios, es hermoso, algo maravilloso, pero asimismo muchas cosas que no están bien dentro de nosotros empiezan a manifestarse porque no pueden, pues, según yo, como resistir ese poder de Dios. Entonces, eh, nada, ahí creo que también fue un poco de mi pasado, mucho tiempo que yo llevaba guardadas muchas cosas y creo que aún lo hago, porque es un proceso largo, pero por eso mismo yo dejé, o sea, no podía discernir de ninguna manera como esto es Dios, no es Dios, Dios sí quiere que me vaya, Dios no quiere que me vaya, porque, o sea, puedo escribirlo, sentía que Dios me estaba diciendo una cosa y luego ese mismo Dios cambiaba de opinión y yo decía, ¿cómo? Pero si yo crecí, pues desde los 12 años soy cristiana, yo debí, o sea, yo debo saber discernir la voz de Dios. Pero entonces ahí me di cuenta como algo que aún no entiendo, pero hubo un día en el que algo sucedió y recuerdo que fui liberada de algo que yo decía como, pero no entiendo, o sea, yo cuando llegué al cristianismo pues yo fui libre, sí, o sea, yo decía, me hicieron una liberación porque yo venía de prácticas espiritistas, sí, con 12 años, pero venía de prácticas espiritistas y todo ese tema, entonces yo decía, bueno, sí abrí muchas puertas, pero aún tenía muchas puertas, o pues al menos tenía algunas puertas abiertas, no sé, y al día de hoy estoy todavía intentando encontrar eso, como, venga, sí, como cuáles son esas puertas, porque pues yo cerré todo eso como hace mucho tiempo, pero bueno, X, vuelve al punto, yo estaba allá y, y una cosa rarísima como que se manifiesta dentro de mí, yo como por Dios, o sea, no puedo creerlo, soy cristiana, ¿por qué me pasa esto?
claro, uno siempre le dicen como, o pues yo tenía la creencia de que si el Espíritu Santo moraba en ti, como que ningún espíritu más podía morar en ti. Y, y yo era como, no, pero es que no entiendo esto, o sea, en serio no entiendo. Pero ya luego llegué a Bogotá, digamos que empecé, gracias a Dios, como que Dios empezó a abrir puertas y a darme herramientas para informarme sobre este tema también, de cómo los demonios atacan nuestra mente y cómo están un poco detrás del tema de las enfermedades mentales y esos, o sea, momentos donde uno empieza a hacer psicosis o sencillamente pensamientos negativos que tú crees que son tuyos, pero realmente no son tuyos, que realmente muchas veces es el enemigo poniéndote esos pensamientos en la mente. Eh, bueno, ahí empezó un proceso larguísimo en el cual todavía estoy, pero en ese proceso larguísimo Dios me ha hecho andar en fe y caminar sobre promesas que yo digo, pero ¿cómo Dios? Y aquí es donde quiero empezar a compartir un poco acerca de versículos y algunos tips que si estás atravesando por algo así, quizás te pudieran ayudar. Entonces, uno de los, bueno, o sea, yo creo que si ustedes buscan versículos de ansiedad en internet, todos esos, yo creo que Dios me los dio en algún punto. Y fue porque en serio estaba en un punto muy mal. Cuando llegué a Bogotá, yo decía, Dios, o sea, estaba paralizada. Yo decía, no, no puedo, porque me va a volver a pasar lo mismo, porque voy a volver a cometer los mismos errores, porque voy a volver al pasado, porque, o sea, fue difícil. Además, mi familia no es cristiana, bueno, mi papá no es cristiano, mi mamá sí es cristiana, pero no vivo con ella. Entonces, era como pasar de estar en un ambiente donde todo el mundo es cristiano, así sea como diferente denominación, a estar con alguien que no es cristiano, era algo que a mí me causaba mucho temor. Yo era como, Dios, no sé cómo va a salir esto, no sé cómo va a salir esto, pero tú tienes el control. Yo no sé, tú me devolviste, tú tienes el control, yo veré. Así era como que, pues, mi manera de reaccionar. Entonces, bueno, ya después de que me hicieron la liberación esta que les cuento, pues no fue una liberación, pero sí fue algo muy rarísimo, o sea, muy raro que pasó. Eh, ya como a los 3 días el instituto me dijo, bueno, no puedes seguir como estando acá. Eh, Tienes que llevar un proceso antes de estar acá porque si te vamos a hacer, pues te va a hacer daño el estar acá porque los ataques van a seguir llegando y tienes que estar preparada antes de volver. Entonces, pues, a los días estaba volviendo acá, a mi ciudad, y aquí están los tips. Ahora sí que les invito a vivir este proceso conmigo. Bueno, hola, para no ser el video tan largo, les voy a dejar por aquí el segundo video donde van a estar todos los tips que a mí me sirvieron y todo el proceso que lleva acá en Bogotá. Espero que les sea de bendición y vayan a verlo realmente. Sé que Dios les va a bendecir y les va a hablar a sus vidas a través de este. Muchas bendiciones y si les gustó esta primera parte, suscríbanse, denle like al canal y bueno, los dejo y que sea un día de bendición para ustedes. Bye.